Buenas tardes, estimados y queridos hermanos en Cristo. Buenas tardes a todos que nos pueda estar viendo por esta vida. Gracias a Dios por otro día más que nos permite estar aquí juntos, aunque no físicamente, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite poder estar con cada uno de ustedes y compartir su bendita y hermosa palabra. El Señor es grande y qué hermoso canto. De verdad que en quién más podemos tener alegría, en quién más podemos tener gozo y en quién más podemos vivir confiado, sobre todo en este tiempo, si no es nuestro Señor que dio su vida por cada uno de nosotros. Gracias le doy a Dios porque nos permite nuevamente abrir su hermoso libro, que no somos dignos ni de abrir su libro, pero gracias, Señor, porque tú lo permites. Quiero esta noche compartir un tema que es un tema necesario en estos momentos que cada quien está en su hogar, que no podemos reunirnos físicamente en la iglesia ni visitarnos en las casas, pero que de corazón estamos reunidos y estamos juntos, porque es necesario que nosotros perseveremos en la unidad y en la oración. Hoy es un culto de oración, pero la oración tiene que ser en unidad, en un corazón ferviente, unánime, siendo todos del mismo sentir, en amor, para poder que exista una unidad en el cuerpo de Cristo, tal como Él lo quiere. Y cuando leemos sobre la unidad de la iglesia, tenemos que retornar a las páginas de la Biblia, a Hechos de los Apóstoles, porque cuando leemos el rápido crecimiento de la iglesia de Cristo en los primeros días en Jerusalén, nos asombramos. El crecimiento espiritual fue rápido y siguió a esto el crecimiento en número de sus miembros. Como consecuencia, la iglesia creció rápidamente. Era una iglesia que pronto fue fuerte en testificar y con eficacia en la fe de Cristo. Pero esto fue producto de una cosa. Dice la palabra de Dios allí que estaban todos en comunión unos con otros. Esa fue la característica de la iglesia primitiva. Y esto trajo entre ellos la unidad de sus miembros, porque estaban todos juntos en amor y compartían todo unos con otros. Ese es el ejemplo para nosotros como iglesia. Esta unidad y perseverancia en la doctrina rápidamente rindió frutos. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando digo que es el ejemplo para nosotros, eso es. Nosotros, la iglesia bautista, no somos dependientes de protestantes, no somos dependientes, no nacimos del catolicismo tampoco, ni de ninguna religión. Nuestros orígenes están en la iglesia primitiva. Desde allá venimos los bautistas, perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y este es nuestro ejemplo, lo cual nos lleva a concluir que nosotros como iglesia debemos estar siempre unidos, siendo del mismo sentir todos, perseverando en la oración, unánimes unos con otros, porque eso fue lo que nos enseñaron cuando nació la iglesia primitiva. Qué hermoso
Pero qué triste cuando hoy en día vemos iglesias tan desunidas. Vemos grupos por allá y grupos por aquí. Unos escriben una cosa en el WhatsApp, otros escriben una otra cosa. Hay un WhatsApp de la iglesia, otros abren un WhatsApp por sus propias cuentas. Y bueno, es un desorden y no estamos unánimes. La iglesia de Cristo debe ser unida y debe estar unánime en todo, siendo todos del mismo sentido. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de los Hechos. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero llamar la atención de usted, hermano. ¿Cómo debe andar la iglesia de nuestro Señor? Unánimes. La palabra unánimes aquí, hermano, conlleva la unidad completa, sentir lo mismo unos por otros y estar todos bajo una misma meta, con un mismo propósito, con un mismo fin. Eso debería ser la iglesia de hoy en día. Lástima que no es aquí, no es así. Lástima que cada quien quiera hacer las cosas como él piensa o como ella piensa, y no se da la unidad que Cristo quiere en su cuerpo. El Señor Jesús había ascendido al cielo al lado de su Padre. Los apóstoles regresaron a Jerusalén, dice ahí, como a un día de reposo, y llegaron todos a un lugar que se llama aquí el aposento alto. Allí estaban todos reunidos. Dice aquí que eran como 120 personas unidos, orando, incluyendo mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Allí estaban reunidos unánimes en oración y ruego. Aquí tenemos el ejemplo de lo que debe hacer la iglesia en los tiempos que vivimos, en los tiempos que son duros, que son difíciles, en los tiempos en que estamos nosotros hoy en día. Así deberíamos andar como iglesia, unidos, unánimes en oración y ruego. Esta es una exhortación, hermano. Si bien es cierto que no podemos reunirnos físicamente, bien es cierto que como hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros deberíamos andar unánimes y deberíamos estar todos orando por un mismo fin. Que el Señor tome el control de todo. Que el Señor nos ayude para que esta crisis que estamos viviendo, para que este coronavirus pase y ya nos deje. Que Él nos cuide, nos guíe, nos cubra con su preciosa sangre y nos permita nuevamente reunirnos en su casa. Esa debe ser la oración de todos. Un solo propósito en la oración. Si bien es cierto que tenemos situaciones difíciles entre hermanos unos y otros, cada uno tiene su propio problema, la oración conjunta, la oración debe ser unánime con un mismo propósito. El Señor en este tiempo había prometido la venida del Espíritu Santo. Dice que vendría sobre ellos en poco tiempo, por lo cual ellos estaban tan unidos, tenían que esperar en oración y bien unidos. Estaban esperando algo grande del Señor. ¿Y usted no, hermano? ¿No está usted esperando que el Señor haga algo grande en estos momentos que necesitamos que Él ponga su mano poderosa? Entonces debemos todos estar orando unánime. Cuando usted enfrente una situación difícil, cuando tenga que tomar una decisión importante en su vida, cuando usted esté en una crisis, su primer paso, el primer paso de cada uno de nosotros debería ser orar por el poder de Dios y la dirección del Espíritu Santo. No lo dude. Ellos estaban esperando algo grande y su actitud fue orar
juntos con oración y ruego. Así deberíamos andar nosotros, hermanos, orando juntos, unánime, con ruego, clamando al Señor. No pensando cada uno en sí mismo, que es el problema de nosotros hoy en día. Cada quien cree que tiene la razón y cada quien está pensando en él mismo, pero no está pensando en la congregación. No está pensando en el cuerpo de Cristo, donde debemos estar todos unidos en oración. Dice aquí que estaban todos unánimes, esperando la venida del Espíritu Santo. Y note la respuesta del Señor en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4a. Dice la palabra de Dios aquí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y vuelva a subrayar la palabra unánimes en su Biblia. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En ese momento, esas 120 personas fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero usted y yo recibimos el Espíritu Santo de Dios el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y verdadero Salvador personal. Esto significa, mis hermanos, que todos tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay algo más que nos pueda unir, hermano? Todos tenemos el mismo Espíritu. Entonces, si usted no quiere estar en unidad con sus hermanos, analícese usted mismo, porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a tener unidad en el cuerpo de Cristo. En este momento en que estamos en una situación tan difícil, en la que no podemos ni siquiera reunirnos físicamente, hay enfermedades y hay muerte, la iglesia debe estar unida para que el Señor se manifieste. Repito, hermano, son los momentos en que la iglesia del Señor debe estar más unida para que el Señor se manifieste. Pero si la iglesia, el cuerpo de Cristo, anda uno por allá y otro por acá, el pie va por un lado, el brazo por el otro, la oreja por el otro, los ojos por otro lado, y así andamos muchas veces en las iglesias, el Señor no puede mandarnos bendiciones, hermanos. Eso es lo que está pasando. Yo creo, hermano, fielmente, que el Señor quiere que nosotros andemos más unidos. Yo creo fielmente que el Señor quiere que nosotros andemos más unidos en la familia. Porque una familia unida, en la iglesia también no está unida. El Señor quiere que su iglesia, que su cuerpo esté unido. Y somos nosotros, con nuestra actitud, muchas veces, los que no producimos esa unidad que el Espíritu Santo nos está llamando a tener. Otro evento importante en Hechos, y que podemos verlo como resultado también de la oración unánime. Miren Hechos 4, Hechos capítulo 4 y versículo 24 y luego 29 al 31. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, y subraye la palabra de nuevo, alzaron unánimes la voz a Dios. Note, hermano, ¿qué significa alzar unánime la voz a Dios? Comenzaron a orar. Dice, y dijeron, soberano Señor, ahí está la oración, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, para que por boca de David su siervo, dijiste, que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Miren el versículo ahora 29 al 31, ahí en Hechos 4. Dice la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo
hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Miren el 31. Cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pedro y Juan habían sido encarcelados por estar predicando la palabra de Dios. Todos alzaron su voz. Ellos salieron, fueron liberados y fueron y le contaron esto a todos sus discípulos. Y dice aquí que todos unánimes alzaron su voz para hablar a Dios. Ellos estaban orando unánime. Y nuevamente le repito, unánime, con un mismo propósito, con un mismo objetivo y teniendo todos el mismo sentir. La iglesia de hoy debería estar siempre unida en oración en todo tiempo y en toda situación. Cada hermano tiene situaciones diferentes, pero todos debemos orar. En estos momentos, todos debemos estar atentos a su palabra. Y en estos momentos, cuando terminamos la enseñanza, todos debemos estar orando con el mismo sentir. Gloria a Dios por eso. En la iglesia debe haber unidad. Señor, si no hay unidad, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a esperar señales grandes? ¿Cómo vamos a esperar que el Señor nos bendiga? Si no hay unidad, hermano, ¿cómo vamos a esperar que el Señor se manifieste si no estamos unidos bajo el mismo sentido? Me da tristeza ver cuando hay unidades que están tirando por su propio lado. Cuando hay unidades que quieren hacer lo que ellos piensan y toman decisiones porque ellos quieren sin consultar a su pastor. Eso no es unidad. Eso es hacer las cosas por mi propio orgullo, porque yo quiero hacer las cosas así y yo hago lo que quiero. Yo quiero, hermano, que en esta noche entendamos lo que quiere decir unidad en la iglesia. Y si tú estás saliéndote de ese grupo de unidad, entonces reflexiona, corrígete y no lo sigas haciendo. Porque así el Señor no nos puede bendecir. Tiene que haber unidad en la iglesia. Quiero llevarlos ahora al libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo del 1 al 6. Efesios 4 y versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios aquí, versículos conocidos. Tuvimos una actividad hermosa recientemente sobre esto. Pablo nos envía un tremendo mensaje para que nosotros recordemos que hay cosas que nos unen más que nos separen. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos versículos, hermano, es un pasaje aquí, hermano, que podíamos pasarnos toda la noche hablando de él. Pero quiero resaltar algunos aspectos importantes. En nuestros tiempos, la iglesia se ha inclinado hacia un falso concepto de lo que es la unidad y el amor.
A veces se llama unidad a un compañerismo, a una reunión para una actividad o simplemente una reunión de compañerismo para disfrutar alimentos. A eso le llamamos que estamos unidos. No, hermano. La unidad va mucho más allá de una simple reunión. Podemos estar unidos en este momento sin estar reunidos físicamente. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo bautismo, el mismo Dios, la misma fe, la misma esperanza. Si todos caminamos bajo estos propósitos y bajo estos elementos que nos unen, entonces en la iglesia debería haber unidad. La Biblia nos dice que nosotros somos todos partes de un solo cuerpo. La unidad. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces no puede andar uno tirando para un lado y el otro tirando para el otro lado, porque yo creo que las cosas son así y no me gustan las que están allá. Entonces no hay unidad. Y si tú estás haciendo eso, hermano, analízate con Dios. Analízate con Dios, porque no estás caminando bajo el cuerpo de Cristo. La unidad no es algo que viene, que aparece así sola. Hay que trabajar en la unidad. Todos nosotros tenemos que trabajar en la unidad porque tenemos que quitar muchas cosas que tenemos nosotros mismos que impiden que exista la unidad en la iglesia. Tenemos que trabajar en la unidad. Muchas veces las diferencias en opiniones sí existen. Existen diferencias entre personas porque todos somos diferentes y tenemos características diferentes, pero Cristo es uno solo. Y si yo por mis características, por mi manera de vivir, por lo que yo pienso, quiero andar separando la unidad, entonces yo no ando en Cristo. Porque Cristo es uno y nosotros somos todos uno en Cristo. ¿Hay diferencia en las personas que pueden conducir a la división? Sí. Entre las personas que no conocen a Cristo. Pueden haber tantas diferencias que conducen a la división, pero no debería ser, esto no puede ser así en la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. En lugar de concentrarnos en lo que nos divide, hermano, deberíamos recordar lo que nos une. Repito, en vez de mirar lo que nos divide o las opiniones de otros que son diferentes, deberíamos estar pensando más bien en lo que nos une y que la palabra de Dios nos lo dice aquí en el versículo 4 al 6, muy claro. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso debemos tener presente. Tenemos que estar pensando en lo que nos une, concentrado en esto, recordar siempre, cada día de nuestra vida, lo que nos une y no lo que nos separa, no lo que nos divide. Tenemos que ser conscientes. Nunca lograremos ser perfectos aquí en la tierra. Nunca. Así que nunca diga que usted es el único que tiene la razón. Nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades y a pesar de sus flaquezas. Y aprender a respetar las autoridades, tanto civiles como las autoridades de la iglesia. Hacer cosas por separado a espaldas del pastor es desobediencia. Y un hijo de Dios no puede andar en desobediencia. En lugar de buscar los errores y debilidades de otros creyentes, ore por ellos. Si usted sabe que un hermano está cometiendo un error, ore por ellos. Pase tiempo junto a ese hermano para ver si logra que este hermano, agradarle a este hermano. Pero no busque
división. El Señor quiere unidad en su iglesia, y como dije el domingo, el miércoles pasado, no recuerdo, el mismo Jesucristo oró por esta unidad. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y como tales debemos funcionar en una unidad, valga la redundancia. El cuerpo de Cristo es uno. Guardar la unidad es una de las funciones del Espíritu Santo, ¿no, hermano? Si usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, guardar la unidad es una de las funciones del Espíritu Santo, pero Él le guía. Pero debemos estar dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así podemos funcionar en unidad si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. El problema es que muchas veces nos queremos guiar por nuestras propias convicciones y no por el Espíritu Santo de Dios. Todos los creyentes en Cristo pertenecemos a un solo cuerpo. Todos estamos unidos bajo una misma cabeza, que es Cristo mismo. Y Dios le otorgó a cada creyente habilidades para fortalecer todo el cuerpo. Dios está en todos y es sobre todos. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Hay motivo para estar dividido o hay mucho más motivo para estar en unidad? Cristo quiere la unidad de la iglesia. Si usted no la quiere, arréglese con Cristo. Yo cumplo el propósito de comunicarle lo que dice el Evangelio. Para que exista una verdadera unidad, debemos ser de un mismo sentir. Mire lo que nos dice 1 Corintios 1 y versículo 10. 1 Corintios 1 y versículo 10. Debemos ser de un mismo sentir. Dice la palabra de Dios allí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Note la palabra de nuevo, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, ¿quieres más que la Biblia te diga más de que debemos andar en unidad? Todos unidos, dice aquí el Señor, que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos. Una misma mente significa pensando lo mismo en las cosas del Señor, pensando en nuestro Salvador, pensando en lo que dice y nos enseña la palabra de Dios, en un mismo parecer. Todos bajo la misma opinión, bajo el mismo liderazgo, respetando cada quien a sus líderes. La palabra de Dios jamás nos va a pedirnos que andemos nosotros haciendo lo que nos da la gana. Todos bajo un mismo sentir. Y mire Filipenses 2, del 2 al 4. Filipenses 2, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios allí. Filipenses 2, del 2 al 4. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, subrayela de nuevo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mire el 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Andamos así, hermano? ¿Anda usted así? Mirando a los demás como superiores. ¿Anda usted con un espíritu de humildad, como dice la palabra de Dios aquí? ¿O simplemente usted cree que es el mayor, como los discípulos de Jesucristo allá discutiendo? ¿O simplemente que piensa usted que usted es el que más sabe? Hermano, cuidado con esto. La palabra de Dios, ya que muchos nos jactamos en saber mucha palabra de Dios, me dice a mí que debemos ser humildes y que todos debemos andar bajo el mismo sentir, que todos debemos andar en unidad, que es la unidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Cuidado, hermano. La arrogancia
La vanagloria, el orgullo, hace que muchos hermanos no puedan ser utilizados por el Señor Jesucristo. Y este tipo de personas rompen la unidad de la iglesia. La iglesia marcha por un camino y estas personas normalmente abren otra trocha. Y siempre me pregunto por qué hay tantas doctrinas y por qué hay tantas religiones. Porque un hombre decidió que lo que él decía era lo que significaba la Biblia. Tenga cuidado. En cada iglesia el Señor ha nombrado pastores para que dirijan la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene que sujetarse a la autoridad de la iglesia. Viendo el concepto de unidad, hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y ahora más que nunca, estamos en pruebas duras. Estamos en situación difícil, tanto familiar como en el país, como en el mundo. Y ya no es tan solo el coronavirus, hermano. Esto nos ha llevado como consecuencia que tenemos una situación económica que se está deteriorando, pero rápidamente en nuestro país. Y ya en el país tenemos personas que no pueden comer durante el día. Entonces, ¿qué estamos esperando para unirnos y apoyarnos los unos a los otros? Bendito sea el Señor. ¿Qué estamos pensando para apoyar al más débil, al más necesitado? ¿Qué estamos esperando? Estamos en prueba. Demuestra tu fe. Demuestra que confías en ese Señor. Pero dobla tu brazo, dobla tu rodilla y ya no pienses que eres tú. Piensa que es el Señor, el que todo lo puede y el que todo lo hace. La iglesia primitiva es el ejemplo de unidad y oración. Lo acabamos de leer en la lectura bíblica. La iglesia primitiva es ejemplo de unidad y oración. Y lo voy a invitar que vaya conmigo nuevamente a Hechos y capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículo 40. Ya en adelante hasta el 47 vamos a estar. Porque lo que queremos resaltar en esta noche, que el Señor ha puesto en mi corazón, es que debemos andar unidos en amor. Y qué más que el ejemplo de la iglesia primitiva para que nosotros andemos unidos y en amor. El Señor no quiere unos tirando para un lado y otros para el otro. El Señor quiere la unidad de su pueblo. Separado, dividido, no le servimos al Señor. Miren Hechos 2:40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro acababa de decir su primer sermón. Y luego de ese sermón escucharon su palabra y se convirtieron y se bautizaron 3,000 personas. Pero dice aquí que después de esto, inmediatamente ellos perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Pero también perseveraban, dice aquí en el versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, lo cual deberíamos también nosotros hacer, hermano. Comunión. Ahora importa poco la palabra comunión en la iglesia. Todos bajo un mismo sentir, bajo un mismo ánimo, bajo un mismo amor. Comunión. La relación, de esa relación que nos da el Espíritu Santo de hermanos en Cristo. Había comunión entre los hermanos. Dice aquí que los discípulos, ellos andaban en comunión desde Hechos capítulo 1, después que Jesucristo ascendió. Ahora hay 3,000 creyentes más. Dice, y los nuevos cristianos se unieron con los otros creyentes, enseñando, recibiendo las enseñanzas de los apóstoles y reunidos en oración
y en comunión. Los viejos recibieron a los nuevos creyentes. Qué hermoso. Lo mismo que hacemos nosotros, hermanos. Los más viejos nos gusta ir a recibir a los nuevos creyentes en amor, abrirles los brazos y decirles, vengan y estemos en comunión con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Oración y comunión. Los cristianos necesitan estar en unidad. Los cristianos necesitamos estar en unidad y comunión, en un lugar donde nosotros podamos recibir las enseñanzas de la palabra de Dios, donde podamos orar y donde maduremos en la fe. Por eso hay que estar en unidad y comunión para recibir todas las enseñanzas juntos. Y por eso, aunque ahora no estemos juntos físicamente, pero estamos juntos espiritualmente. Y por eso recalcamos la unidad que debemos tener. Si usted está empezando en una relación con Cristo, busque a otros creyentes para que también tengan compañerismo y puedan orar y recibir enseñanza. Pero si ya usted es parte del cuerpo de Cristo hace mucho tiempo y está allí, busque la comunión con sus hermanos. Busque la comunión con sus hermanos más viejos, pero también busque la comunión con sus hermanos nuevos. Y a esto yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. ¿A cuántos de los hermanos nuevos que han llegado a la iglesia en los últimos meses tú has llamado durante este tiempo que no podemos salir de la casa? Si no lo has hecho, no estás buscando compañerismo. Y hay muchos hermanos nuevos que de repente ni siquiera están en las cadenas oficiales de la iglesia, el grupo de jóvenes, el grupo de varones de la iglesia y el grupo de las damas de la iglesia y el grupo de músicos. Ahí no están. Entonces, si queremos, hermano, hacer las cosas como el Señor dice, busquemos compañerismo con nuestros hermanos nuevos y busquemos compañerismo con nuestros hermanos viejos. La vida de los primeros cristianos es un ejemplo para la iglesia de hoy. Tristemente, la iglesia de hoy no está siguiendo de todo el ejemplo. Miren el versículo 44 allí y 45. Dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos. Subrayela de nuevo, hermano. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es hermoso, hermano. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, cómo se inició la iglesia, a la cual pertenecemos usted y yo. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Era una expresión espontánea de amor fraternal. Repito, una expresión espontánea del amor fraternal entre los hermanos. Y esa es la misma expresión espontánea que deberíamos nosotros tener. Amor fraternal, nacido de un corazón que había experimentado el amor de Cristo Jesús. Por eso ellos actuaban así. Habían experimentado el amor de Cristo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú has experimentado el amor de Cristo? Porque si verdaderamente hemos experimentado el amor de Cristo, nosotros anduviéramos unánimes. Yo sé, hermano, que a veces fallamos, pero yo espero que en esta noche nosotros meditemos y a partir de esta noche todos, el que no lo ha hecho, lo haga, todos andemos unánimes, uno con otro, como la iglesia primitiva, que es nuestro ejemplo. Como familia de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente cuando sea posible. Ellos vendían todo lo que tenían y lo repartían en común con lo que más necesitaban. Yo no te estoy diciendo que tú vendas tu casa y vendas tu carro y lo repartas entre los hermanos. Pero la familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos.
Debemos andar juntos en amor. Entonces, si la iglesia primitiva nos enseñó esto, mi hermano, ¿por qué no podemos estar juntos como la iglesia, como iglesia en el día de hoy? ¿Por qué hay tantas divisiones en las iglesias? ¿Por qué ese afán de solo formar círculos con personas que son de nuestro agrado solamente o con personas que son de nuestro nivel académico o nuestro nivel social? Allí llega una persona nueva a la iglesia y ni siquiera la miramos porque estamos reunidos el mismo grupito. La iglesia primitiva recibió a los nuevos creyentes y por eso fueron creciendo. Y ya en el capítulo 5, el 4 y 5 dice que eran multitudes después que habían iniciado solo 120 personas. El Señor añade a las iglesias cuando hay un verdadero amor fraternal y hay unidad. El amor fraternal debe ser práctico, no fingido. Práctico, no fingido. Mire Romanos 12, 9 al 13. Rapidito aquí. Romanos 12, 9 al 13. Dice la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. ¿Te dice algo eso, hermano? Vivir bajo el amor fraternal, unos con otros, sufridos, gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran y unidos en amor, prefiriéndonos fervientemente en espíritu. Esta es una característica del verdadero cristiano. Va a ser ferviente en espíritu, ferviente en amor fraternal y unidos como cuerpo de Cristo. El verdadero amor lleva a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo anda tu amor? Amamos porque Dios nos amó primero. El amor fraternal se manifiesta compartiendo con nuestros hermanos lo que Dios nos da. Dice en Hechos 4:32, y no lo busque allá de 32 a 35, dice que la multitud de los que habían creído, note que ya no eran 120, ya no eran 3,120, ahora dice la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué significa eso, hermano? Unidad. Un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas eran comunes entre ellos. Dios quiere, hermanos, una iglesia que ande en unidad. Dios quiere una iglesia donde se dejen llevar por sus pastores, se dejen guiar por sus pastores bajo el poderoso Espíritu Santo de Dios, unidos por las coyunturas, uno con otro, utilizando sus dones para que pueda servir más al Señor, para que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Si no tenemos unidad, no podremos expresar amor a nuestros hermanos. Y yo te lo digo, te lo cambio de otra manera. Si tú no sientes amor, tú no puedes expresar unidad a tu hermano. Mucho menos podremos compartir lo que poseemos, porque falta amor y te falta unidad y unanimidad con aquellos que más necesitan. Mire Primera de Juan 3. Mire Primera de Juan 3, rapidito allí. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 y versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y seguiremos nuestros corazones delante de él. ¿Cómo
Si tú no ayudas a tu hermano que más necesita, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y si no mora el amor de Dios en ti, ¿cómo va a haber unidad en la iglesia? Yo quiero que tú reflexiones en esto, hermano. El Señor quiere unidad en la iglesia. Cuando hay compañerismo, cuando hay unidad, cuando somos del mismo sentir, cuando hay amor entre los hermanos de la iglesia, el Señor va a responder con grandes cosas. Muchas veces nos perdemos bendiciones por la falta de unidad de su cuerpo. Mire el versículo 46 en Hechos 2. Versículo 46. Dice ahí la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces la he repetido, hermano, o mejor dicho, cuántas veces nos la repite la Biblia en los pasajes que hemos visto. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí lo dice con arrogancia y con orgullo. Unánimes comían en las casas con alegría y sencillez de corazón. Esto lo traduzco, las últimas dos palabras, en humildad. Cristo quiere humildad, hermanos. Ya quítate el orgullo y la vanagloria de tu cabeza para que tú veas que el Señor te va a usar grandemente. La comunión, el compañerismo, la unidad en la iglesia da como resultado la unidad en la fe. Es una comunión entre todos. Hace posible que todos sean del mismo ánimo, de un mismo sentir. La iglesia primitiva estaba formada por verdaderos creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eran unánimes. Y la iglesia de hoy, hermanos, ¿cómo debe andar? De la misma forma. La iglesia bautista viene de allá, de la iglesia primitiva. Y es iglesia primitiva es nuestro ejemplo. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos nosotros como iglesia? Dice ahí que perseveraban en las casas y en el templo. Ahora no podemos asistir al templo, pero la asistencia al templo también cultiva la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Mientras más asistimos al templo juntos, oramos, cantamos, adoramos al Señor juntos y en armonía, la iglesia crece. Nuestra relación de amor crece. Nuestros sentimientos crecen. Porque somos el cuerpo de Cristo. Miren el versículo 47. Dice aquí, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Su testimonio, hablando de la iglesia primitiva, su testimonio ganó gracia del pueblo alabando a Dios. Su vida transparente, su testimonio innegable, su manera práctica de vivir el evangelio fue una forma de alabar a Dios. Y ese testimonio fue poderoso para convencer los corazones de los demás, los cuales se rindieron a Cristo Jesús. Por eso dice que el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos, hermanos. Si tú estás en una iglesia que demuestre amor, si tú estás en una iglesia que es unida, si tú estás en una iglesia que es del mismo sentir, que cada uno se preocupe por su hermano, si estás en una iglesia que cada hermano se preocupe por el más necesitado, eso va a traer favor para que los de afuera miren la iglesia y el Señor añada más salvos a la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia primitiva creció tan rápido. Y es lo que nos está faltando a nosotros hoy en día. Tenemos que crecer espiritualmente primero para que crezcamos en número. Tenemos que dar el ejemplo de amor, el ejemplo de unidad y unanimidad a los demás. Que cuando los de fuera pasan por allí y dijeran, nos ven a nosotros y dijeran, quisiera ser como ellos. Y yo quiero llegar a esa iglesia. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Yo no sé qué tú quieres, pero la Biblia a mí me enseña que eso es lo que quiere el Señor. Que andemos en unidad
en amor ferviente los unos con el otro. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Permite, hermano, que otras personas que no conocen a Cristo, se contagien del amor de nosotros. Permite que otras personas que no saben de unidad y que andan por ahí solos y con vanagloria y orgullosos, se contagien de la unidad de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Pero eso solamente lo podemos lograr si cada uno de nosotros piensa en los demás como superiores a nosotros mismos, si cada uno de nosotros anda bajo el mismo sentir y el mismo amor fraternal los unos con los otros. Que el mundo vea que la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio es una iglesia unida y llena de amor. Una iglesia unida y amorosa crece. Termino con estos pensamientos. Una iglesia unida y amorosa crece. ¿Qué está haciendo usted para que su iglesia crezca, hermano? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra iglesia crezca? O por el contrario, estamos correteando a los que llegan. El amor borrará multitud de pecados. El amor es el vínculo perfecto. La unidad del cuerpo de Cristo es fundamental para que la iglesia crezca. ¿Qué estás haciendo tú para que tu iglesia crezca? Mantengámonos en unidad en nuestra iglesia, hermano. Este es el mensaje de hoy. Mantengámonos en unidad en nuestra iglesia. No importa si físicamente no estamos yendo a la iglesia porque no podemos, pero mantengámonos en unidad. Mantengámonos en oración constante, sobre todo en estos momentos tan difíciles. No nos estamos reuniendo físicamente, pero como lo hacía la iglesia primitiva, reunámonos en casa, así como lo estamos haciendo hoy. Que en tu casa llames a tus familiares para que también escuchen la predicación de la palabra de Dios. Hay algo hermoso. Utiliza los medios. Así como los celulares están llenos de WhatsApp con cuánta mentira, curas y de todo. Cuánto anhelo ver versículos bíblicos en los WhatsApp. Y no reenvío de mensajes que son de otros países, de mensajes que son de juegos y tonterías, en vez de mandar un versículo bíblico. Cuánto anhelo ver que sean versículos bíblicos los que se manden a través del WhatsApp. Déjeme decirle, hermano, que las últimas noches en mi casa se ha estado haciendo un devocional. Nosotros en nuestra casa, mi hija en su casa, la otra hija en su casa, pero utilizando la tecnología. Y podemos hacer un devocional entre toda la familia. Hazlo también. Puedes hacerlo así. Utiliza los celulares para buenas cosas. Pero ya déjate de enviar cadenas que no traen ninguna enseñanza. Por el contrario, nos ponen en zozobra y ahora dicen que el coronavirus se cura con café, el otro dice que se cura con jengibre, el otro dice que se cura con agua caliente. Nadie sabe nada, solo Cristo sabe cómo se cura y cuándo va a quitar esta aflicción del pueblo. Solo Cristo. Entonces lo que podemos mandar es versículos bíblicos, enseñanza de la palabra de Dios para que todos estemos unidos con la palabra de Dios en nuestra boca y en nuestra mente. Bueno. Que nuestra iglesia se mantenga unida por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que sigamos adelante sirviendo al Señor. Que Dios te bendiga, hermano.